Bien, mientras la licenciada Damaris pues se conecta acá, vamos a esperar unos segundos, mil disculpas, pues sabemos que con la tecnología pues todos estamos expuestos, ¿verdad? Entonces solo vamos a dar unos segunditos por favor mientras ella pues ya ingresa y pedimos ahí disculpas y nos den unos segundos para poder iniciar con la capacitación. Muy bien. Bueno, no sé si ya se escucha mi voz, Edix. Ahora sí la escuchamos perfecto, Lita. Solo Si nos puede la compartir. cámara sí no me permite. No sé si ustedes la pueden activar ahí. Ok, ahorita verificaremos. Si es tan amable. Ok, está ya compartiendo pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí estamos. Perfecto. Muy bien, es un gusto para mí compartir con ustedes. Estoy muy contenta de estar en esta oportunidad y quiero mencionarles que el curso lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a trasladar generalidades del formulario que son básicas para poder entender qué valores debemos registrar en cada uno de los rubros y también vamos a desarrollar un ejercicio a través de nuestro formulario de Declaraguate. Tengo entendido, o bien para cumplir el objetivo que nos hemos propuesto para esta mañana, de darles a conocer a ustedes, estimados participantes, el llenado de formulario SAT 1361. Tengo entendido que tenemos de diferentes tipos de participantes. Por ejemplo, tenemos contadores, tenemos auditores, pero también tenemos estudiantes o personas individuales que probablemente sea la primera vez que estén participando en uno de nuestros cursos, por lo cual agradezco su comprensión para las personas que tienen mejor dominio del tema, considerando que vamos a tocar algunos aspectos o temas desde el punto de vista básico para poder llevarnos a todos a un contexto y poder entender la finalidad en el llenado de nuestro formulario. Muy bien, quiero indicarles que estemos ya dentro del escenario sobre el cual está diseñado el formulario SAT 1361 y es en relación a el impuesto sobre la renta. Vamos a entender que el impuesto sobre la renta está clasificado en 3 categorías y nos vamos a referir específicamente a la categoría de las rentas de actividades lucrativas. Recordemos, esta que les mencioné, están las rentas del trabajo y las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, pero nos vamos a referir específicamente a las rentas de actividades lucrativas y acá pues vamos a entender que se divide en 2 regímenes. ¿Qué quiere decir eso? Que el contribuyente tiene la posibilidad de elegir cualquiera de los 2 regímenes que la ley pone a su disposición. ¿Qué va a tomar en consideración? Las actividades que él desarrolla. Y tomando eso como base, va a elegir cuál de los 2 regímenes es el que más le conviene. Repito, esta es una elección que el contribuyente debe realizar entendiendo cuál es la naturaleza de la empresa o de las actividades a las cuales él va a dedicar su negocio o inscribir su negocio. Este régimen de actividades lucrativas, quiero indicarles que según el artículo 38 nos indica que debe realizarse el pago de manera trimestral. Si entendiendo que el periodo, ¿verdad?, inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, entonces obviamente nos estamos refiriendo a un periodo anual. Entonces este periodo lo vamos a fraccionar en trimestres, de acuerdo a lo que establece el artículo 38. Entonces, vamos a entender que tenemos, por ejemplo, el trimestre 1, que se va a identificar por los meses de enero, febrero y marzo. El trimestre 2, que va a estar comprendido por los meses de abril, mayo, junio. El trimestre 3,
que va a estar compuesto por los meses julio a septiembre y el cuarto trimestre octubre a diciembre. Quiero indicarles que en el artículo 37 también se nos refiere que hay opciones o hay casos en los cuales el contribuyente le ocasiona seleccionar o periodos especiales. ¿A qué nos referimos con periodos especiales? Son aquellos en los cuales el contribuyente, por ejemplo, podría ser el caso que nosotros iniciamos operaciones a partir del 1 de octubre. Entonces, nosotros vamos a reportar nuestros ingresos o vamos a armar nuestra obligación tributaria a partir del 1 de octubre, ¿sí? Ahora bien, podría ser el caso que vamos a cerrar actividades, o sea, ya no nos funciona ese negocio, entonces vamos a reportar un periodo especial. Y podría ser que no finalizamos el año, sino que terminamos nuestras actividades ahorita, por ejemplo, el 31 de marzo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la ley aplica o registra esas situaciones naturales en cualquier persona que decide emprender un negocio. Muy bien, quiero indicarles que dentro de el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, se registran dos tipos de fórmulas para realizar el cálculo o bien la determinación del impuesto que nosotros vamos a pagar. Y para ello el contribuyente puede optar a dos sabores, ¿verdad? Solo que aquí no son fresa y chocolate, sino que son lima y limón, ¿verdad? O naranja y limón. Los dos saben ácido, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros seleccionemos uno de las dos formas para calcular o realizar el cálculo del impuesto a pagar. La fórmula 1 nos refiere a los cierres contables parciales. Estos cierres contables, ¿verdad?, implican realizar una liquidación al final de cada trimestre, ¿sí? Quiere decir que nosotros vamos a realizar pequeños cierres contables parciales cada trimestre, ¿verdad? Entonces, entendiendo que tenemos un periodo anual, cada trimestre será necesario que nosotros realicemos o desarrollemos lo que es ese cierre parcial. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Bueno, esto se va a desarrollar al final o al vencimiento de cada trimestre. Entonces, finalizado el mes de marzo, nosotros consolidamos nuestra información y levantamos lo que es nuestro estado financiero correspondiente al primer trimestre, compuesto por los meses enero, febrero y marzo. Muy bien. Luego, la ley también, o esto pues nos lo indica en el artículo 38 de la ley, el decreto 10/2012, ley de actualización tributaria, y también tenemos esta misma información en el artículo 27, ¿sí?, del reglamento de la ley de actualización tributaria. Muy bien, en este punto también quiero dejar otra información muy importante, y es que será necesario que nosotros vayamos realizando o acumulando, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ya necesitamos, vamos por el mes de abril y junio, es necesario o la ley permite ir acumulando los ingresos, ¿verdad?, o los gastos, la renta imponible, o bien la pérdida que pudiera surgir en un caso cuando nuestros ingresos sean menores a nuestros costos y gastos, pero será necesario, o la ley nos permite, ir acumulando cada uno de estos valores. Cada cierre trimestral, ¿verdad?, vamos a ir reportando nosotros el acumulado del trimestre que llevamos, lo vamos a reportar en el siguiente trimestre. No se preocupe. Si usted considera que ahorita pues no es muy comprensible, cuando estemos en el llenado del formulario, usted notará que el formulario le va a llevar paso a paso. Muy bien. La otra forma de pago
o de estimación de la renta imponible es sobre la fórmula 2, que está relacionada sobre la base de una renta imponible. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estimar cuál es la renta bruta de para nuestro ejercicio. Le vamos a restar, ¿verdad?, lo que son las rentas exentas, y luego pues vamos a aplicarle el tipo en un 8%, el porcentaje, para estimar lo que será nuestra renta imponible. Y sobre esa renta imponible vamos a estimar. Cuando nosotros mencionamos la palabra estimar, ¿qué es lo que usted se imagina? A ver, ¿algún otro sinónimo de la palabra estimar? O una renta estimada. Quiero indicarles que es una renta que nosotros vamos a calcular o determinar, ¿verdad?, un valor, conscientes que no, que es estimado, ¿verdad?, que no es en su totalidad, sino que vamos a considerar una estimación, un valor, sobre el cual nosotros vamos a aplicar una renta, el tipo impositivo del 25%. Muy bien, ¿dónde vamos a localizar nosotros nuestro formulario? Sí, lo localizamos en la herramienta que la Administración Tributaria ha desarrollado para facilitar el llenado de nuestros formularios. Y específicamente se encuentra localizado el formulario en la sección 2, que indica impuestos sobre la renta, y vamos a seleccionar ISR trimestral, el formulario SAT 1361. Muy bien. Previo a indicarles lo del llenado del formulario, quiero indicarles que según el artículo 38 de la Ley de Actualización Tributaria, se indica que las fechas de pago para realizar la presentación de este formulario será en el mes inmediato siguiente a finalizado el trimestre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a presentar este formulario o a realizar el llenado del mismo en el mes de abril, julio y en el mes de octubre. Ahora bien, ¿qué sucede con el trimestre de octubre, noviembre y diciembre cuando lo presentamos? Obviamente podríamos decir lo vamos a presentar en enero, ¿verdad? Pero quiero indicarles que si vamos a lo que la ley establece, en el artículo 38 nos indica que el cuarto trimestre nosotros lo vamos a incluir dentro de la declaración anual, de la declaración jurada de liquidación anual. Entonces, ahí vamos a reportar nosotros el movimiento del cuarto trimestre. Muy bien. Para el desarrollo del ejercicio, nosotros sugerimos, ¿verdad?, llevar un registro previo. Nosotros elaboramos nuestros estados financieros, pero de ahí tenemos que extraer la información que va a respaldar nuestra declaración. Entonces, este es el formulario SAT 1361, agregamos el NIT y para nuestro ejercicio vamos a considerar el trimestre 1 del año actual. Muy bien. Vamos a especificar cuál es la situación en que se desarrolla o cómo debemos nosotros realizar el cálculo. Si vamos o como contribuyentes, nosotros seleccionamos la fórmula 1 de cierres parciales. Quiero indicarles que este tipo de fórmula o este tipo de cambio, si usted desea, puede solicitar el cambio de fórmula para determinación del pago del impuesto, lo solicita, pero debe ser en el mes de diciembre, para que la administración, ¿verdad?, tenga conocimiento que usted va a utilizar una fórmula distinta a la del periodo anterior. Entonces,
Si usted desea cambiar esa fórmula, debe dar aviso previamente a la administración. Muy bien. Quiero decirles que para seleccionar el tipo de fórmula, usted debe de considerar el tamaño de la empresa, el movimiento que ésta tenga, el volumen de documentos que se reciben o que se emiten, considerando que esta es la materia prima o la fuente de información para realizar todo el registro de lo que la ley permite para luego estimar o determinar la renta imponible que estará sujeta al pago del impuesto. Recuerde, usted como contribuyente elige cuál es la fórmula que quiere utilizar. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, muchos se preguntarán y para ello quiero indicarles que la Administración Tributaria ha diseñado la herramienta de agencia virtual a través de la cual usted puede ingresar y realizar su actualización de datos y cambios u otra información que usted necesite para tener los datos actualizados de acuerdo a lo que le conviene a su empresa. Es por ello que nosotros como Administración Tributaria estamos en la obligación de darle a conocer lo que la ley establece para que sea usted el que elija cuál es el régimen o la fórmula que más le conviene utilizar. Muy bien, veamos acá. Estos son los rubros que vamos a completar en nuestro formulario SAT 1361. Si nosotros seleccionamos la fórmula 1. Entonces vamos a identificar 10 rubros. En el rubro 1, ¿sí?, hace referencia a lo que se determina o a lo que se identifica como renta bruta acumulada. Luego nos indica el formulario que le vamos a incluir a esta renta bruta acumulada lo que es las rentas exentas, las rentas no afectas o las que fueron sujetas a retención definitiva. De acuerdo a lo que establece este artículo 52A, ¿verdad?, que es un artículo que fue recientemente incorporado, ya vamos a explicar más a profundidad en lo cual se relaciona. Luego, pues vamos a restar las rentas exentas y las rentas no afectas acumuladas y sucesivamente. Observe que llevamos una secuencia, ¿verdad?, de las acciones y pasos que vamos a desarrollar. Pero ¿cómo hago para determinar esta información? Perdón. Permítame un momento. Permítame. ¿Qué hago? Permítame. Un momento, por favor. Solo tengo un apoyo técnico en este momento. Vamos a ver. No, muy bien. Muy bien. Vamos a verificar. Por favor, gracias. Espero pues que tengamos, que estemos escuchando la información relacionada con la actividad que vamos a desarrollar. Y estamos pues hablando acerca de lo que es la renta, los rubros, perdón, del formulario. Si nosotros seleccionamos la fórmula 1 para la determinación del impuesto a pagar. Muy bien. Entonces, si hemos seleccionado la fórmula 1, si seleccionamos lo que es la fórmula 1, muy bien, vamos a observar el formulario o los rubros que se muestran a continuación. Bueno, pues ya habíamos comentado
lo que son las rentas sujetas a retención definitiva, que esos valores los vamos a ir restando. Luego vamos a restar los costos y gastos que pudieran haber trimestre o bien durante el periodo. Cuando hablamos del mismo formulario, nos indica acá la palabra acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a llenar la información relacionada con el trimestre 3, ¿verdad? Entonces nosotros debemos considerar que sí, vamos a ir a traer los datos del trimestre 1, del trimestre 2 y del trimestre 3. Entonces, esos datos nosotros los vamos a ir reportando conforme al trimestre que nos corresponde, ¿sí? Tomando la información de los cierres parciales. Entonces, cuando hablamos de renta acumulada, se refiere a partir del primer trimestre que compone el periodo en el cual estamos realizando nuestro ejercicio tributario, ¿sí? Entonces, si el periodo fiscal inicia el 1 de enero, entonces lo acumulado a partir del 1 de enero del 2021 será lo que nosotros vamos a reportar, por ejemplo, en nuestro segundo trimestre. Y de esa manera vamos a ir reportando también los costos y gastos acumulados y los costos y gastos en los cuales incurrimos para generar las rentas exentas y no afectas. Entonces será necesario ir llevando este control para poder cumplir con precisión, ¿verdad? Y pagar justamente el impuesto que nos corresponde. Muy bien, vamos a ir avanzando un poco y vamos a explicar lo que compone la renta bruta. Y este es uno de los temas que causa mucha duda, ¿verdad? Y constantemente entendemos esta situación, ya que cuando nosotros estamos desarrollando las actividades, bueno, ¿será que incluimos estos valores? ¿Será que estos valores no van? ¿Será que debemos incluir los intereses? ¿Qué valores son los que van a integrarse para reconocerse como renta bruta? Quiero indicarles que la renta bruta que vamos a explicar, que está contenida en el artículo 20, es exclusiva para aquellos contribuyentes que están realizando actividades, ¿verdad? Según el régimen de actividades lucrativas, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros vamos a considerar todos aquellos ingresos y beneficios de toda naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso va a formar parte de nuestra renta bruta. Cuando mencionamos toda naturaleza, nos referimos a aquellas ventas que podríamos realizar que son locales, o bien aquellas exportaciones que nosotros realizamos. También vamos a mencionar que dentro de la renta bruta se integran aquellos ingresos gravados o ingresos exentos. Cuando mencionamos ingresos gravados, nos referimos a aquellos de los cuales la ley está indicando que no gozan de alguna exención, o sea, que están sujetos a quedarse para el cálculo de lo que es la renta imponible. Entonces, vamos a identificar a esos ingresos gravados. Ahora, los ingresos exentos, ¿verdad? Es lo que la ley permite que nosotros podamos deducir de una manera total o parcial. Ya vamos a ver algunos ejemplos cuando estemos en el llenado de formulario. Los ingresos que son habituales o no. ¿Cuándo surgen estos ingresos? Por ejemplo, nuestra actividad económica es, por ejemplo, la construcción de algunas casas, ¿sí? Pero resulta que nosotros surge alguna otra actividad que no forma parte de lo que nosotros usualmente realizamos o a lo que nos dedicamos. Entonces, el contribuyente también debe considerar hacer ese registro por esos otros ingresos que no forman parte del desarrollo de su actividad. Los ingresos devengados o percibidos, pues vamos a entender que son aquellos a los que tenemos derecho, ¿verdad? Aun cuando nosotros no lo poseamos materialmente. Y
podrían ser algunos títulos de valor que nosotros tengamos registrados, o bien aquellos ingresos que son provenientes de ventas de bienes o prestaciones de servicios. Esto es muy usual, ¿verdad? Que nuestra empresa probablemente presta servicios a otras, como podrían ser unos servicios de atención médica, servicios de ayuda o de bienestar o de asesoría, etcétera. O los ingresos de otras actividades lucrativas. Quiero indicarles que el conjunto de todos esos ingresos es lo que nosotros debemos identificar como nuestra renta bruta. Veamos otros datos u otros términos que en el artículo 20 se refiere, y es acerca de las ganancias cambiarias. Vamos a entender que estas ganancias cambiarias surgen cuando se genera la compra de algunas divisas. Entonces nosotros vamos a registrar esa ganancia que obtuvimos derivado de ese cambio, ¿verdad? O de esa compra, también se va a registrar. Las reexpresiones o remediciones en moneda extranjera, pues estos son efectos de variación, ¿verdad? Para poder nosotros traer o ajustar nuestros datos a moneda nacional. Entonces, cuando se realizan estas reexpresiones, entonces nosotros debemos considerar que estos valores también debemos estimarlos o considerarlos como una renta bruta. El cobro de indemnización por pérdidas. En algunas ocasiones surge que hay algún imprevisto, algún inconveniente, algún desastre, entonces nosotros podría ser que tenemos alguna póliza de seguro que nos es cubierta en ese momento, entonces debemos considerar que cuando es por pérdidas extraordinarias, también debemos considerarlo como una renta bruta. El monto de las indemnizaciones, que también se supere en el registro de nuestros libros, entonces considere acá los que establecen las normas internacionales de contabilidad. Muy bien, pues de eso pues ustedes podrán darme más información, ¿verdad? Que ustedes conocen mucho este sentido. Ahora bien, cuando vamos a hablar de los ingresos que constituyen o están representados por las facturas especiales por cuenta del productor de productos agropecuarios artesanales y productos reciclados. Estas facturas especiales queremos indicarles que es el nuevo término o la nueva figura que se incorporó en relación a las facturas especiales, que se adicionó a través del artículo 52A de la ley del IVA, ¿verdad? Mediante el decreto 4-2019, que habla acerca de lo de la ley de la reactivación económica. En este artículo pues se indica que cuando la persona, ¿verdad? Nuestro proveedor, nosotros, ¿verdad? Como contribuyentes propietarios de la empresa, vamos a hablar de una empresa agrícola, ¿sí? Entonces, como propietarios nosotros le vamos a proveer, ¿verdad? Le vamos a vender a personas que se dedican o son exportadores de productos. ¿Pero qué tipo de productos? Vamos a hacer referencia a que este artículo es específico para aquellas personas que son productores de productos agropecuarios, artesanales y productos reciclados. Entonces, cuando tengamos relación con este tipo de personas que son productores de estos productos, nosotros, que somos los que les vamos a vender a ellos, ¿verdad? En la norma o en este artículo se indica que ellos serán los que nos van a aplicar, ¿verdad? A nosotros la retención. ¿Qué quiere decir? Que ellos nos van a emitir una factura especial y ellos van a retener lo que es el monto de ese impuesto. Debemos considerar que va a aplicar que ellos nos emitan la factura especial toda vez estos contribuyentes estén registrados como productores ante la administración tributaria, ¿sí? Ellos deben cumplir con un proceso completo que está tipificado en el artículo 52A
del decreto 2792, ley del impuesto al valor agregado. Entonces ahí se nos indica todos los lineamientos que debe cumplir este contribuyente que es productor. Bueno, entonces él también procede y nos emite la factura especial y procede a practicarnos la retención, ¿verdad? Por el monto que corresponde. Muy bien, entonces, si nosotros realizamos este conjunto de actividades y de este conjunto de ingresos y beneficios de toda naturaleza, nosotros lo vamos a identificar como nuestra renta bruta. Muy bien. Continuemos. ¿Por qué nosotros vamos a sumar y restar? ¿Sí? Esta es una duda muy constante, ¿verdad? Pero ¿por qué determino todo en la renta bruta? ¿Por qué después tengo que restar las rentas exentas, las rentas que son no afectas? Bueno, quiero indicarles que esto pues no es algo que la administración tributaria lo determine, sino que la misma ley, ¿verdad? En la misma ley está establecido, ¿sí? Con el propósito de que nosotros podamos revelar o podamos registrar todo el movimiento que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, usted tiene alguna inversión en el extranjero y de esa inversión a usted se le generan algunos intereses, ¿verdad? Y son sumas altas o voluminosas. Entonces, ¿qué se interpretaría que usted de la noche a la mañana resulte con ingresos superiores? ¿O de dónde obtuvo esos ingresos? Pero si nosotros revelamos toda esa información a través de nuestra declaración, ¿verdad? Nosotros vamos a estar llevando y cumpliendo, ¿verdad? Siendo transparentes y ordenados, porque la ley nos está permitiendo, sí, señores, usted puede tener todos los ingresos de toda naturaleza, pero sí, ¿verdad? Sobre algunos ingresos usted sí va a aplicar que pague un impuesto, pero sobre otros, ¿verdad? Vamos a considerarlo como una renta exenta o una renta que no va a estar afecta al pago del impuesto. Entonces, lo que nosotros debemos hacer como contribuyentes ordenados y conscientes es llevar en orden todos los ingresos que vamos a recibir para luego tener claro, bueno, la ley me permite restar ese valor. Y esto pues está claramente identificado en nuestro formulario. Muy bien, continuemos. Veamos acá, ¿verdad? El efecto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a producir en restar valores a la renta bruta? Es en la determinación de nuestra renta imponible. Pero ¿qué valores son los que nosotros vamos a restar? Bueno, está permitido restar los que únicamente la ley establece. Bueno, veamos acá. Vamos a también a hacer referencia brevemente a lo que significan o cuáles la ley establece como rentas exentas. Quiero indicarles que estos términos, ¿verdad?, están inmersos dentro de las leyes, específicamente dentro del decreto 10/2012. Y en el artículo 11 se nos refiere a lo que es las rentas exentas. Y acá solo nos refiere a dos tipos de personas o a dos tipos de rentas que obtienen. Esta rentas exentas va dirigida a los ingresos que obtienen quienes. Por ejemplo, los colegios o los profesionales o partidos políticos, comités cívicos y asociaciones, ¿verdad? Pero con fines no lucrativos. Estas rentas que obtienen estas personas, ¿verdad? La ley en el artículo 11 les dice, sí, señores, ustedes que son integrantes del colegio de profesionales, por estas rentas que ustedes obtienen, no están obligados a pagar un impuesto. O bien, nos menciona en el segundo término a lo que indica las rentas que obtienen las cooperativas legalmente constituidas. Y veamos acá que esas rentas serán aquellas rentas que van a estar exentas toda vez
sean los ingresos que se obtienen de sus asociados. Pero si ellos realizan ventas con terceras personas, ¿quiénes son las terceras? Los que no son asociados, ¿verdad? Entonces, estas rentas con estas otras personas, que podría ser el caso de una cooperativa que tiene algunas farmacias en la cual están en nuestra comunidad y le venden a todo tipo de personas. Pero si ellos no son asociados, quiero indicarles que esos ingresos sí van a estar sujetos a pago de un impuesto. Y veamos acá otros valores que la misma ley nos permite deducir, y son aquellos costos y gastos deducibles. No nos vamos a ir a profundidad a estos conceptos porque sí son bastantes los ítems o los numerales que se registran, pero quiero referirles que los costos y gastos deducibles, ¿verdad? Se registran, por ejemplo, aquellos costos de producción de venta de bienes, los sueldos y salarios, aguinaldos, bonificaciones y comisiones, los impuestos, tasas y contribuciones, por ejemplo, de los arbitrios municipales, en fin, tenemos una serie, ¿verdad?, que la ley permite que nosotros podamos deducir, pero también en el artículo 23 se nos refieren los costos y gastos que son no deducibles, y dentro de los cuales podemos mencionar aquellos, por ejemplo, aquellos gastos financieros en inversiones financieras, o bien que el titular realizó una retención al pago del impuesto, o las que están relacionadas con la partición de las utilidades, o aquellos que están respaldados con facturas emitidas en el exterior por las importaciones de bienes que nosotros tengamos registrados a través de una declaración aduanera, o bien aquellas sumas retiradas por parte del propietario que son utilizadas para su beneficio o para el de su familia, ¿verdad? Entonces, esos valores se consideran como costos y gastos no deducibles. Aquí les vamos a dejar esa tarea, ¿verdad?, de poder leer un poco más acerca de estos costos y gastos deducibles, artículo 21, artículo 23, pero también en el artículo 19 nos indica que hay costos y gastos de rentas exentas, que lo cual nos permite restar. Bueno, vamos a ver acá nuestro formulario. Ya tenemos aquí agregamos unos valores y quiero invitarlos a ver ahora pues nuestra pantalla. Vamos a ver nuestro formulario también en Declaraguate y vamos a preparar acá la información para que podamos visualizar cómo vamos a hacer el llenado, el descargar nuestros datos. Recuerde que previamente usted ha preparado sus estados, sus cierres contables parciales, y sobre los mismos, ¿verdad?, es que nosotros vamos a hacer la determinación de nuestro impuesto. Muy bien, entonces, por favor, veamos acá, ya estamos en Declaraguate, y en qué sección mencioné que están los formularios del ISR. Muy bien, en la sección 2, ¿verdad?, impuestos sobre la renta trimestral, y vea por favor, acá se da una breve descripción de lo que es el formulario, con la finalidad que nosotros pues seleccionemos el formulario que realmente vamos a utilizar. Esto es muy importante, que nosotros usemos realmente el formulario que corresponde. En algunas ocasiones seleccionamos formularios indebidos y pues nos ocasiona algunos inconvenientes ante la administración tributaria. ¿Por qué? Porque nosotros hemos informado qué fórmula vamos a utilizar, qué régimen tenemos, entonces de acuerdo al régimen y al impuesto, así es como están diseñados los formularios que necesitamos usar. Muy bien, entonces tenemos acá el primer paso será agregar nuestro NID y vamos a agregar el NID correspondiente a nuestra institución y vamos a seleccionar el periodo de imposición para nuestro ejercicio. Preparamos ya nuestros datos relacionados con el trimestre 1. Observe, por favor, esta parte del formulario.
vea que únicamente nos aparece el trimestre 1, el trimestre 2 y el trimestre 3. ¿Por qué no aparece el cuarto trimestre? Yo quiero, si es tan amable, que lo pueda escribir en el chat. Mis compañeros que nos están apoyando, ellos podrán visualizarlo con la intención de verificar que usted esté participando y que efectivamente mi información esté llegando de manera clara. Bueno, entonces para nuestro ejercicio vamos a seleccionar el primer trimestre, bueno, del año 2021. Entonces nosotros hemos preparado acá nuestros datos. Tenemos, por ejemplo, colocamos acá un monto total sobre las ventas locales y tenemos acá un monto de 60,000 quetzales. Estas ventas o este valor está representado por todas aquellas facturas de las ventas que nosotros realizamos dentro del territorio nacional, ¿sí? Entonces podría ser que tenemos 1, 2, 3 negocios, 3 establecimientos y nosotros tenemos que integrar, porque podría ser que tenemos también sucursales, ¿verdad? Diferentes sedes. Entonces, usted debe integrar todos esos valores en un solo rubro para estimar el total de las ventas que usted realizó localmente. Muy bien. Luego, pues tenemos otro valor. Vamos a indicarles que como son ventas locales, recordemos que tenemos que ir clasificando, ¿verdad? El tipo de ingreso que representa, si es un ingreso afecto o bien si es un ingreso exento o es un ingreso no afecto. O bien, recordemos que está también en la nueva figura de la factura especial por retención definitiva. Entonces, nosotros, conscientes de la estructura del formulario, preparamos, podría ser un Excel, ¿verdad?, para consolidar esta información, pero nosotros vamos a sustraer esos datos ¿de dónde? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de consulta para consolidar o estimar estos valores? Eso quiero, por favor, que lo escriba en el chat, yo sé que ustedes están en YouTube, entonces les voy a pedir que ustedes agreguen de dónde vamos a sacar esos valores. Perdón. Bueno, entonces hemos registrado para nuestro ejercicio, para mejor comprensión del llenado del formulario, exportaciones por un monto de 20,000 quetzales. Si vamos a lo que la ley nos indica, pues este valor también estará afecto para la determinación de lo que es nuestra renta imponible. Entonces lo colocamos dentro del rubro de las ventas afectas, ingresos afectos. La renta obtenida en otro país. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros vamos y damos alguna asesoría? Por ejemplo, ahorita vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Que nosotros fuimos los proveedores de esos equipos que se le distribuyeron aquí a nuestros vecinos, ¿verdad? Unas computadoras. Entonces, derivado de esa venta, nosotros obtuvimos una renta porque dimos asesoría por el uso de esos equipos. Entonces, esta renta obtenida en otro país, ¿verdad? La estimamos en 10,000 quetzales y como es generada, ¿verdad?, fuera del territorio nacional, vamos a indicar que esta es una renta no afecta. Bueno, continuemos. Las ventas respaldadas con factura especial. Bueno, fuimos proveedores, ¿verdad? Dimos a un productor, ¿verdad?, a un contribuyente que es productor, y utiliza productos artesanales, ¿verdad?, o de reciclaje. Entonces ellos nos practicaron una retención y esta retención, ¿verdad?, la estimamos en 10,000 quetzales. Lo agregamos acá como un valor afecto, pero lo vamos a identificar como un ingreso que depende, ¿verdad?, o fue originado a través de una retención que nos practicaron por medio de una factura especial. Obtuvimos ganancia cambiaria por haber realizado ese movimiento con una moneda extranjera y nuestra ganancia fue de 10,000 quetzales.
Esta ganancia, quiero indicarles que sí afecta al pago del impuesto, pero nosotros, como somos una cooperativa, realizamos venta entre nuestros asociados. Y esas ventas, recordemos que con nuestros asociados, esas ventas están exentas. Entonces, observe que en la primer columna que indica total, nosotros estamos registrando todos aquellos ingresos y beneficios de toda naturaleza para poder constituir lo que es nuestra renta bruta. Y nos da un total de 120,000 quetzales. Y sumamos todas las columnas, tenemos ya el total de nuestros valores de los ingresos que van a estar afectos, el total de los ingresos que están exentos y el total de los ingresos no afectos. Y el total de lo que indica o de los ingresos que obtuvimos a causa de la retención practicada por la factura especial. Muy bien, tenemos ese valor. Bueno, pero ya estaremos preparados para ingresar los valores a nuestro formulario. Yo pienso que nos hace falta algo más. ¿Qué necesitamos estimar? ¿Qué nos hace falta considerar? Bueno, para poder estimar esa renta bruta o desarrollar esas actividades, tuvimos que incurrir en algunos costos y gastos, ¿sí? Y acá agregamos algunos de ellos. Vamos a agrandarlo un poco para poder visualizarlo. Y tenemos acá registrado de la misma manera como registramos los ingresos, vamos a ordenar el registro de nuestros gastos del trimestre 1. Recuérdese que todo este movimiento o todos esos documentos deben haberse desarrollado dentro del trimestre sobre el cual nosotros vamos a hacer nuestro cierre contable parcial. Bueno, entonces tenemos acá, hemos estimado estas columnas donde tenemos el concepto sobre el monto al cual corresponde el gasto o el costo. Tenemos un total y observe que acá está totalizado los costos y gastos. Bueno, entonces veamos acá el primer rubro que dice costo de venta. Tenemos un total de 50,000 quetzales, pero de esos 50,000 quetzales, ¿cuánto corresponde a aquellos ingresos que obtuvimos por las ventas realizadas? Entonces, ¿cuánto gastamos, verdad? ¿Cuánto invertimos? Entonces, vamos a identificar que 43,000 quetzales corresponden a esos costos, ¿verdad? En los cuales incurrimos para tener los productos que vamos a vender. Ahora bien, ¿cuánto invertimos en las rentas que obtuvimos exentas? 5,000 quetzales. Bueno, entonces, acá lo que queremos dejar claro es el que usted lleve o desarrolle este consolidado o esta información tomándolo de los datos reales. Observe que aquí tenemos la totalidad, pero de este total, ¿cuánto corresponde a los ingresos afectos, exentos, no afectos, los gastos relacionados con las facturas especiales, ¿verdad? Que nos practicaron los productores autorizados legalmente por la SAT? ¿Y cuántos de este total de costo de venta corresponde a los gastos que son no deducibles? Bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿De dónde vamos a obtener toda esa información? Quiero decirle que de los estados financieros, esos estados que nosotros hicimos esos pequeños cierres contables parciales. Entonces, de ahí usted va a tomar esta información para poder consolidarla y estimar nuestra renta imponible. Veamos acá que dentro de los gastos de venta tenemos aquí un monto de 20,000 quetzales. ¿Cuánto corresponde a los ingresos afectos? ¿Cuánto corresponde a los ingresos exentos? Gastos de administración, que no podemos omitir estos gastos que es necesario realizar para poder, por ejemplo, alguna escritura, necesitamos actualizar o algún nombramiento de un nuevo representante, etcétera. Constantemente las empresas incurren en este tipo de gastos que es necesario llevar un registro de los mismos.
Y los gastos que podrían haberse, o los ingresos que nosotros generamos en nuestro país vecino, bueno, incurrimos en un gasto, en el traslado de ese equipo y en otras, pero que nosotros debemos contar con el respaldo correspondiente. Entonces tenemos acá la estimación del total de los costos y de los gastos. Y así de los otros rubros que será necesario que nosotros los tengamos para poderlos integrar dentro de nuestra declaración. Veamos acá, ya tenemos nuestro formulario, ¿sí? Y vamos a empezar a trasladar ya los valores. Para nuestro ejercicio vamos a considerar que utilizamos el primer trimestre que va de enero a marzo de 2021. Veamos acá, tenemos ya nuestro formulario, cómo lo llenamos y para ello pues vamos a ir viendo los valores. Entonces, no se preocupe, usted va a recibir una copia de este material que estoy segura le será de mucha utilidad para practicar y desarrollar el ejercicio de una manera práctica. Sí, bueno, entonces ya tenemos lo que es nuestra renta bruta acumulada y vemos acá que tenemos un valor de 120,000 quetzales. Eso es el total de nuestra renta bruta. Luego tenemos cuánto estimamos de rentas exentas y rentas no afectas acumuladas. Acá veamos y vamos las rentas exentas y las rentas no afectas. ¿Cuánto nos sumó esos dos rubros? Muy bien, nos sumaron. Vamos a agregar aquí ese valor, vamos a ingresar. Vamos a seleccionar nuestro periodo, que sería el periodo 1. Y vamos a empezar a descargar los valores. Pero como usted previamente ya desarrolló o ya obtuvo los valores, entonces le será mucho más fácil completar su formulario. Bueno, de los valores dice, vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? Las rentas exentas y las que fueron no afectas acumuladas. Observe que acá estamos ingresando el valor del trimestre 1. Si nosotros estuviésemos llenando el trimestre de julio a septiembre, obviamente tendríamos que haber desarrollado el ejercicio acumulando los ingresos que obtuvimos durante el trimestre 1 y el trimestre 2, ¿sí? Es por ello que nosotros pues, debemos desarrollar este asistente, ¿verdad? Que yo estoy segura que le será de mucha utilidad este tip que le estamos compartiendo. Muy bien, entonces el total de esta renta exenta y la renta no afecta será de 20,000 quetzales. Muy bien. Bueno, tenemos que nos hace falta un ratito acá. Luego, pues nosotros vamos a restar lo que corresponde a las rentas sujetas a retención definitiva según el artículo 52A. ¿Qué monto vamos a registrar allí? El valor de la retención que nos practicaron, ¿verdad? Al momento que fuimos proveedores que le vendimos a estos exportadores. Ahora bien, exportadores que son productores, ¿verdad? De productos artesanales y lo que indica específicamente el artículo 52. ¿Por qué lo vamos a restar? Porque ese valor ellos ya nos lo retuvieron. Entonces nosotros no tendríamos que pagarlo de nuevo, sino que la misma acá en el formulario observe que nos da la opción de restar ese valor. Porque ese pago pues ya se realizó. Los costos y gastos acumulados. Bueno, entonces, ¿dónde ya tenemos nosotros nuestra otro asistente acá en el cual consolidamos esa información? ¿Dónde tengo los costos y gastos acumulados? ¿Sí? Bueno, veamos acá ese valor. Entonces, observemos que el total de los costos y gastos nos suma
86,000 quetzales. Ese es el total de lo acumulado. Entonces, agregamos ese valor, pero observe que acá usted debe sumarle los costos y gastos para la generación de esas rentas exentas y no afectas acumuladas. Entonces, ¿dónde tengo esos valores? Como previamente nosotros ya lo preparamos, entonces, ¿cuáles serían esos valores? Tenemos acá los 9,000 quetzales que nos suma el total de los costos y gastos que corresponden a los que son exentos y que son no afectos. Entonces sumamos acá nosotros ese total. ¿Cuál será? 9,000 quetzales y los 6,000 quetzales. ¿Cuánto nos suma ese valor? Muy bien. Sí, hasta acá logré escuchar que usted me dijo 15,000. Y luego, pues vamos a sumar aquellos costos y gastos acumulados de las rentas que fueron sujetas a la retención practicada a través de la factura especial. ¿Y cuánto nos suma ese valor? Nos suma 4,000 quetzales. Muy bien, continuemos. Y tenemos acá que los costos y gastos no deducibles nos va a sumar un total de, vamos a ver acá, los no deducibles. Tenemos un total de 6,500. Muy bien, entonces observe que ya tenemos el impuesto determinado para este trimestre. Recuerde, si usted estuviese desarrollando el segundo trimestre o el tercero, debe considerar estos mismos valores, adicionando los que se van a generar en el segundo trimestre. Si vamos a presentar el tercer trimestre, usted debe desarrollar el ejercicio y traer esos valores acumulados. ¿A partir de cuánto? A partir del primer trimestre del periodo anual en el cual usted se va a desarrollar. Entonces ya tenemos acá nuestra determinación. Muy bien, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, estamos sujetos al impuesto de solidaridad y necesitamos, o mejor dicho, sí estamos sujetos al pago del impuesto de solidaridad? Si nosotros hemos seleccionado esta opción de pagos trimestrales, o sea, este tipo de régimen en el ISR, entonces vamos a suponer que nosotros hemos seleccionado en el RTU digital que queremos acreditar el ISO, ¿sí? Queremos acreditar el ISO al ISR. Recuérdese que la acreditación de ese ISO, usted pues ya lleva sus registros, cuál es el monto que usted va a acreditar de ISO y recuerde que únicamente lo podemos acreditar si este valor es que esté realmente pagado durante el trimestre, y únicamente nosotros podemos agregar ese valor si este fue que no exceda de los 3 años posteriores a realizado el pago. Entonces, si está dentro de esos 3 años el monto del impuesto del ISO que nosotros pagamos, entonces nosotros podemos aplicar esa acreditación. Para nuestro ejercicio vamos a considerar que tenemos nosotros un ISO debidamente pagado que cumple, que está dentro de los 3 años que la ley establece, y nosotros pues vamos a registrar ese valor. Quiero indicarles que eso pues está inmerso en el artículo 11 del decreto 73/2008, ¿verdad? Que es la ley del impuesto de solidaridad. Y nosotros pues tenemos ese ISO realmente pagado, le vamos a restar en nuestro formulario el monto. Entonces, si tengo 9,000, yo lo quiero acreditar la totalidad. Y acá nos indica que aún nos queda, ¿verdad?, un saldo de ISO por acreditar. Observe que el formulario, ¿verdad?, lleva una secuencia lógica. Entonces, usted debe tener claro y tener ese registro real de los valores que sí tiene permitido, ¿verdad?, acreditar. No podemos acreditar valores que efectivamente nosotros no hemos pagado, por ejemplo, de ISO,
o valores que ya están vencidos fuera del plazo de los 3 años que la ley lo establece, entonces usted no los podría registrar en estas casillas. Y luego, si nosotros gozamos de algún incentivo, ¿verdad?, que está descrito a través de los decretos 2989 o 6589, ¿verdad?, que respectivamente se refieren a las leyes que impulsan, ¿verdad?, para obtener, o las leyes para activar, ¿verdad?, o fomentar la economía, ¿verdad?, como es la ley de las exportadoras y la ley de maquila. Entonces, usted debe agregar, si usted está autorizado, tiene que tener un número de resolución, agregamos el número de la resolución que nos corresponde y luego pues agregamos acá ese valor. Pero para nuestro ejercicio pues no vamos a identificar ningún monto, pero sí es necesario que usted conozca. ¿Qué sucede? Por ejemplo, pues ya tenemos nuestro formulario y este es el área de las rectificaciones y nosotros por alguna razón no ingresamos bien alguno de los valores en un formulario que ya presentamos. Entonces quiero indicarles que la sección de rectificación usted la puede utilizar para corregir, o sea, llenar nuevamente el formulario del periodo que usted desea corregir, del año que desea corregir y agregar los valores como corresponde. Y luego, pues, lo único es indicarle que esta rectificación o este cambio va a generar una multa. Y usted se le va a notar o le va a salir expresada aquí en este espacio. Si nosotros presentamos esa declaración fuera de tiempo, ¿verdad? Obviamente el pago de los impuestos en las fechas que no corresponden serían pagos extemporáneos. Estos también van a generar una multa formal, una multa por omisión. Si hay impuesto a pagar, pues va a generar los intereses y la mora correspondiente. Y esto pues podría aplicar un incremento al monto que a usted realmente le correspondería pagar. Bueno, finalizamos el llenado de nuestro formulario considerando la fórmula 1 y vamos a ir rápidamente a ver la información de la fórmula 2. No se preocupe, siempre vamos a utilizar los mismos valores y acá pues a usted le va a llegar este material para que usted lo tenga ahí para su estudio, entendiendo pues que esto solo es una referencia con razones para ilustrarle nada más, ¿verdad? Cómo sería el ejercicio. La renta imponible estimada en un 8% sería la fórmula 2. Recuerda, tenemos los cierres parciales y tenemos la renta imponible estimada. Esa sería Entonces, ¿cuál sería ¿cómo la vamos a determinar? Siempre vamos a estimar lo que es nuestra renta bruta, le vamos a restar nuestras rentas exentas y vamos a tener una base de la renta. A esta base de la renta nosotros le vamos a multiplicar un 8% y luego pues ya tenemos la renta imponible, a la cual le vamos a aplicar la tarifa que se indica en el artículo 37 del decreto 10/2012, ley de actualización tributaria, y por ende vamos a tener el pago trimestral estimado que nos corresponde. Recuerde que para esta fórmula siempre vamos a utilizar el mismo formulario, pero los rubros son diferentes y los vamos a visualizar en esta diapositiva. Entonces, va a ser sobre la base de la renta imponible estimada y siempre tenemos que tener ese valor de la renta bruta acumulada, la renta bruta de este trimestre y le vamos a restar esos valores. Como ya contamos con nuestros datos, vamos a realizar el ejercicio del llenado de ese formulario, ¿sí? Y vamos a agregar esa información. Ese siempre está en el mismo formulario, ¿verdad? Entonces, pero nosotros elegimos la forma de determinación del impuesto a través de la fórmula 2, que sería sobre una estimación.
Muy bien, vamos a eliminar estos valores, ¿verdad? Porque no corresponden, no elegimos esta forma de cálculo. Muy bien. Bueno, creo que no nos va a dejar acá. Vamos a ir a llenar nuestro formulario. Vamos a ir rápidamente. Y muy bien, tenemos acá ya nuestro formulario. Entonces, ¿cuál es el total de la renta bruta? Recordemos que estamos llenando los valores del trimestre 1, por lo cual no traemos una renta acumulada de trimestres anteriores. Entonces, la renta bruta acumulada será igual a la renta bruta de este trimestre. Recuerde que acá, si estuviéramos llenando otro trimestre, entonces usted sí tendría que tener los datos de los trimestres anteriores para ir registrando el acumulado. Muy bien, ¿qué rentas tenemos exentas acá? Entonces veamos por favor la renta bruta y cuáles serían nuestras rentas exentas y rentas no afectas. Tenemos los 10,000 quetzales, otros 10 y otros 10,000 acá y lo agregamos en esta casilla. Recuerde que usted ya debe tener esta información para solo agregarla a su formulario. Entonces, tenemos una estimación de la renta neta, que sería de 90,000 quetzales, y sobre esa, ¿verdad? Le vamos a aplicar la renta, estimamos, perdón, la renta imponible, que sería de 7,200 quetzales. Aquí vamos a aplicar, ¿verdad? El 8% y luego tenemos la renta estimada y finalmente el impuesto a pagar. Estos valores, por favor, no se preocupe, el formulario ya le va realizando las operaciones y los cálculos, pero siempre es importante que usted tenga su auxiliar para confirmar que esos valores son efectivos. Vamos a ejemplificar o vamos a considerar que este contribuyente que eligió la fórmula 2, él realiza los pagos o acredita el ISR al ISO. Entonces, cuando la acreditación del ISR al ISO, nosotros hemos elegido la opción 2, ¿verdad? Nosotros, la ley nos indica que lo podemos acreditar en el mismo trimestre, ¿verdad? Del cual nos surgió o nos generó ese impuesto sobre la renta. Entonces, nosotros vamos a acreditar este valor al ISO. Entonces, acá no vamos a agregar ningún valor, sino que será en el formulario del impuesto de solidaridad, donde nosotros vamos a considerar este valor de 1,800 como un crédito para el impuesto de solidaridad, como un acreditamiento. Muy bien. Veamos. Y acá pues les dejamos toda esa información para que usted lo pueda ver en casa y lo pueda confirmar. Finalmente, el pago del formulario lo vamos a realizar a través de las ventanillas bancarias que están disponibles. Podemos realizar el pago a través de la banca virtual o a través de nuestra tarjeta de crédito y a través de nuestro cajero 5B. Recuerde que esos formularios, ¿verdad? Nos da la opción de grabar, de guardar, de congelar y va a llegar una copia a nuestro correo electrónico. Y realizamos el pago. Recuerde que si nosotros no presentamos esa declaración dentro del plazo que establece la ley, según el artículo 94 del Código Tributario, nos va a establecer una multa de 50 quetzales por cada día que nosotros dejemos de presentar ese formulario, hasta llegar a un monto máximo de 1,000 quetzales. Si nosotros acudimos de manera voluntaria a presentar ese impuesto, quiero indicarles que esa sanción se verá reducida en un 85%, por lo cual solo vamos a pagar un 15%, que serían 150 quetzales. Bueno, consideraciones ya finales de esta participación es que si usted va a hacer un cambio de fórmula, recuerde, debe avisar a la administración tributaria.
¿En qué mes? En el mes de diciembre. Los pagos también que realmente nosotros realizamos, que hemos pagado, nosotros los podemos acreditar al ISR, a la declaración anual del impuesto. Entonces, recuerde que ahorita, en estos 3 meses, ¿verdad? Enero, febrero y marzo, es el plazo para presentar esa declaración. Y si usted está en el régimen de pagos trimestrales, entonces ya tiene adelantado 3 trimestres y únicamente tendrá que incorporar el cuarto trimestre, que sería octubre, noviembre y diciembre, dentro de nuestra declaración anual de liquidación. Si nosotros seleccionamos la fórmula 1 de cierres contables parciales, ¿verdad? Debemos conservar los estados financieros correspondientes a cada trimestre. Entonces, usted debe desarrollar cada uno, ¿verdad? Finalizado el trimestre, desarrollado nuestro estado financiero correspondiente por separado. Y el pago, bueno, esto pues ya lo indicamos cómo se debe realizar. Y finalmente quiero indicarles que como administración tributaria estamos interesados, o nuestra función o nuestra tarea, ¿verdad? Según el literal I del decreto 198, ¿verdad? En el artículo 3, indica que nosotros como administración tributaria estamos facultados ¿para qué? Para realizar los procedimientos que las mismas leyes nos permiten. Y las leyes indican, ya nos dan las instrucciones para hacer los análisis que se estimen necesarios para investigar realmente que el contribuyente está cumpliendo con el pago de sus impuestos. Entonces la administración inclusive puede ir a verificar el hecho generador y estimar si el monto que se pagó realmente es el que corresponde. Entonces, esa es la tarea de la administración tributaria. Y quise resaltar la palabra precisión. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de entender que la administración está interesada en que usted haga sus cálculos de manera que sea fiel, que sean datos reales, que sus cálculos y sus datos, sus expresiones y todo lo que implica el cálculo de sus impuestos, pues sea real y ajustado y sea justo, porque la administración está interesada en que usted pague lo que corresponde, ni más ni menos, sino lo que es, ¿verdad? Así que en este momento voy a dejar el tiempo a mi compañero para poder verificar algunas de las consultas relacionadas con el tema. Desde ya felicitamos a la licenciada Damaris Marfin por su intervención en el tema y participación de ustedes, estimados contribuyentes. Recuerden que si tienen alguna otra duda en relación a algún otro tema tributario, pueden contactarnos a través de nuestros canales oficiales de comunicación por medio de nuestro correo ayuda@sat.gov.gt, por medio de nuestro chat en línea y asistente virtual Rita desde nuestro portal SAT o llamando a nuestro call center 1550. Además, le recordamos estar pendiente de nuestras redes sociales donde pues publicamos nuestras capacitaciones que se imparten por estos medios. Por último, pues aprovecho este breve espacio para hacerles el recordatorio de ingresar sus datos en el formulario que se les ha compartido durante el transcurso de la capacitación, ahí en el chat de YouTube, ¿verdad? Asegúrense de ingresar o haber ingresado correctamente su dirección de correo electrónico para que podamos enviarle pues ahí la evaluación correspondiente al tema y usted pueda optar al diploma de participación. Cabe mencionar acá pues que, como indicaba al inicio, usted tiene que aprobar 7 preguntas, las cuales nos tira un promedio de 70 puntos para que automáticamente pues la plataforma le envíe el diploma de participación a su correo electrónico. Y así mismo pues se les estará también compartiendo el material en nuestra biblioteca virtual. Usted se va al portal de SAT ahí y nos busca como Cultura Tributaria, va a biblioteca virtual y allí pues encontrará los materiales de las capacitaciones que hemos estado compartiendo con ustedes en esta semana.
Bien, cedo nuevamente la palabra a la licenciada para pues, resolver las preguntas que ustedes a bien nos plantearon durante la disertación del tema. Por favor, licenciada. Gracias, Eric. Sí, efectivamente, bueno, lamento que no podrían ver la cámara, pero aquí todavía estamos viendo si se hacen algunos ajustes. Muy bien, indica Jaime, acá, gracias por participar, estoy muy contenta, ¿verdad?, de ver algunas consultas. Dice, ¿puedo presentar el cuarto trimestre en enero o es obligatorio en la declaración jurada anual, aunque el artículo 38 así lo indica? Bueno, el cuarto trimestre se realiza conjuntamente en la declaración anual. De hecho, no, el formulario no le va a permitir seleccionar el cuarto trimestre. Entonces, debe incluirlo dentro de su declaración anual. Aunque usted lo quiera, pues sentimos mucho indicarle, no será posible. ¿Dónde puede ver la fórmula que tengo actualmente? No noté este aspecto cuando actualice sus datos. Muy bien, excelente pregunta. Quiero indicarle que puede ingresar al RTU, ¿verdad? En el portal de la SAT, y ahí usted puede ir a consulta SAT en el menú principal. Y ahí usted puede seleccionar la consulta por medio de su NIT o por medio del DPI. Y agrega sus valores y ahí va a generar lo que es su constancia de RTU y ahí se especifica cuál es la fórmula que usted seleccionó. Si no, también lo puede visualizar dentro de su agencia virtual. Dice Alfred Mejía, si vendí un vehículo y pago ganancia de capital, ¿se incluye como ingreso bruto? Bueno, quiero indicarle, estimado Alfred, que la ganancia de capital se debe cancelar en el formulario SAT 1321 y los ingresos los debe de reportar en su declaración anual, ¿verdad? Que será informativa, pero eso pues lo vamos a ver en el próximo taller. Acá luego, pues acá dice, ayer dijeron que no se pueden mezclar los tipos de renta. En el ejemplo de una empresa de construcción, puede incluir ventas de activos o alquiler de herramientas. Estimada participante, el contribuyente puede tener ingresos bajo todas las categorías. Lo que sí debe tener el cuidado es de clasificarlos apropiadamente en los ingresos de acuerdo al origen de la actividad que le corresponde. Si recibo comisiones por ventas, ¿forma parte de la renta bruta? Quiero decirle que sí. Eso es parte de sus ingresos, ¿verdad? Entonces sí, forma parte de sus actividades lucrativas. Si recibo bonificación por parte de un proveedor y me da factura especial, ¿se incluye la renta bruta? Bueno, sí la debe de incluir como una bonificación, ¿verdad? Y debe considerarlo lo que también establece la ley y verificar efectivamente, ¿verdad?, cuáles son los valores que se puede restar como exentos. Entonces, tengamos claro cómo aplican esos valores. Dice, si la empresa alquila un bien inmueble en otro país y genera renta en ese país, esa renta no afecta. Dice, en el impuesto sobre la renta es una renta, no afecta. Entonces, en el país, ¿verdad?, donde usted tiene ese inmueble, ¿verdad?, es donde va a corresponder que usted pague ese impuesto. Dice acá, los incentivos forestales están afectos o exentos. Bueno, estimado participante, quiero indicarle que hay que ver las fechas y condiciones de la autorización del incentivo forestal para determinar si aún está vigente el que usted está calificado como un contribuyente exento o que esté afecto. Entonces, verifiquemos esas fechas que están contempladas en su resolución, ¿verdad?, donde usted se le autorizó como ese incentivo forestal. Dice acá, una factura del exterior por servicios de Zoom por $50. ¿Cómo la opero en mi contabilidad si la pagué con tarjeta de crédito? ¿Es deducible o no? Muy buena pregunta. Estos pues son rentas que
que será muy frecuente, ¿verdad? Son costos y gastos. Bueno, esta la debe operar como un gasto y el contribuyente es el que hace esa clasificación de acuerdo a su naturaleza del gasto y pues sí le comento que será deducible siempre que sea necesario y que usted lo va a incluir, ¿verdad? Porque recordemos que si forma parte de las actividades que generan su actividad económica, entonces sí va a ser una renta gravada. Pero si usted esos servicios o ese servicio de Zoom lo usa para actividades que no están relacionadas con el desarrollo de su actividad lucrativa, entonces sí no debería de incluirlo. Solo si forma parte del desarrollo de sus actividades. Cuando realice cuando realicé la declaración anual del ISR en el costo de ventas, el inventario inicial debe ser el del tercer trimestre o debe ser el de apertura. Muy bien. Bueno, yo creo que esto pues va a ir más que todo en el siguiente tema, ¿verdad? Pero va a ser el salario inicial al 1 de enero, ¿verdad? Considere esa información. Y el saldo final, pues, de su inventario, considere el 31 de diciembre del año. Luego, pues, nos dice acá otra pregunta. ¿En qué ley o artículo indica que la renta obtenida en otro país no es afecta? Bueno, vayamos al artículo 3, decreto 10/2012, la ley de actualización tributaria. Ahí se indica cuáles rentas son consideradas como las rentas afectas. ¿Qué pasa con las depreciaciones? ¿Las declaro en cada trimestre o las declaro en cada cierre anual? Bueno, recordemos que si usted está realizando cierres parciales o está en la Fórmula 1 de pagos trimestrales y opta para hacer esos cierres contables, debe incluirlas. Recordemos que en el artículo 21 y artículo 23 se estiman, ¿verdad? Esa información y también las deducciones, amortizaciones o las reservas para cuentas incobrables. Entonces, todo eso también usted lo debe considerar. Dice acá otra pregunta. Con relación a los montos de los gastos del trimestre, ¿es aplicable utilizar un porcentaje estimativo para no usar el dato real como lo está explicando en la tabla? Bueno, la ley nos indica que podemos hacer una estimación, pero recuérdese, toda vez usted tenga el cuidado de verificar los porcentajes de límites que están establecidos en el artículo 23. De esa manera es como usted puede aplicar, ¿verdad? Toda vez no supere los límites que la ley establece. Las depreciaciones y amortizaciones, bueno, también eso pues ya lo comentamos. ¿Por qué tenemos facturas especiales en ventas como parte de nuestros ingresos o a qué se refiere con facturas especiales? Bueno, recordemos que este es específico, esta figura que indica el artículo 52A del decreto 2792, entonces esta es una nueva figura que se incorporó a través del decreto 4/2019, entonces el formulario lo contempla, pero este es exclusivo para aquellos contribuyentes que por alguna razón realizaron operaciones con ¿quiénes? Escuchen, con exportadores de productos reciclados, agropecuarios y artesanales. Únicamente para ellos corresponde esa factura especial. Bueno, dice acá, muy bien, con relación a los montos de los gastos de los trimestres, ¿es aplicable utilizar? Muy bien, esta ya está. Dice, si un contribuyente es exento, ¿se tomarían rentas exentas? ¿Es así? Para determinar su renta bruta, sí. ¿Cuáles rentas? La que las leyes establecen. Recordemos, contribuyentes exentos, ese término está mal utilizado. Lo que es exento son las rentas que obtienen. Entonces, si vamos al artículo 11, indica las rentas, pero no son los contribuyentes, son las rentas que obtengan. Entonces, eso sí vamos a aplicarle o vamos a considerarle como exento. Disculpe, licenciada, Ay, gracias. No tenga pena. Puede hablarme con toda tranquilidad. Dice,
¿Para qué sirve llenar la renta bruta acumulada cuando estamos en la opción 2 de renta presunta del 8%? Bueno, recordemos que de acuerdo con lo que la ley establece, debemos ir reportando la renta acumulada para determinar el impuesto por el total de esa renta. Pero el mismo formulario le da la opción de restar el impuesto pagado en el trimestre anterior. Recuérdese llevar el registro, ¿verdad?, de todas sus ingresos y sus gestiones. Bueno, hay más preguntas, pero ya no tengo más tiempo para darlas a conocer. Agradecemos su participación, esperamos contar con su asistencia en nuestros próximos eventos y dejo el tiempo a mi compañero moderador. Que tengan un buen día. Agradecemos nuevamente a la licenciada Damaris Marroquín, profesional de atención al contribuyente de SAT, por su intervención en el tema, el cual pues esperamos sume más conocimiento en cada uno de ustedes, estimados contribuyentes. Agradecemos su asistencia y participación, como también el agradecimiento y el apoyo a los compañeros, tanto pues los profesionales que estuvieron allí apoyando para que las consultas pues se pudieran dar a responder, y también pues a los compañeros de logística que nos estuvieron acompañando para que esta actividad pues haya concluido con éxito. Bien, solo me queda indicarles que estén pendientes siempre de nuestras publicaciones en redes sociales para participar en una futura oportunidad en los cursos virtuales, pues programados según su interés. Mi nombre es Antonio Hernández y fue un gusto apoyarles en la moderación de este curso. Feliz día y recuerde, contribuyendo por el país que todos queremos. Bendiciones para todos.